respondo y más o menos aclaramos ciertas dudas. Entonces, pasemos a la introducción. Bien, al formato VP. Bien, la definición del formato VP. Miren, la definición del formato es básico. Prácticamente se simula un debate de un parlamento británico o fines académicos. Es decir, yo no sé si ustedes han visto los debates de parlamento en lo que viene siendo el Parlamento británico, que son exactamente así. Son estructurados en cámaras donde vemos como un análisis y una profundización de los argumentos que da cada equipo o cada bancada en este caso, o cada cámara, que es donde se divide el Parlamento o los senadores en británico, pues ese formato que se utiliza para discutir y debatir, por ejemplo, leyes o reformas, pues se adaptó a un formato dentro del debate, que es lo que conocemos comúnmente como debate parlamentario británico, que es el oficial para muchas de las competencias que solemos ver a nivel universitario y preuniversitario, tanto a nivel de SMUDE, que es el Campeonato Mundial de Debate Universitario, el CND, que es el Campeonato Nacional de Debate aquí en República Dominicana, tenemos el VP, que es el debate también tenemos el WOODS, que es el Mundial de Debate en angloparlante. Tenemos muchas más competencias, TODI, etcétera, 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 que en su mayoría utilizan esta clase de formatos. ¿Por qué? Porque esta clase de formatos son especiales en medida que lo vamos a ver más adelante. A nivel universitario se suele practicar este tipo de, principalmente esta clase de formatos en medida de lo que se debe de hacer en este formato. Es decir, yo no sé si nótese que en estos formatos uno de los requerimientos más importantes es tener una capacidad de análisis bastante importante, porque no podemos acceder ni a internet, ni a otras herramientas, ni nada por el estilo. Entonces, como que la capacidad de análisis y capacidad de adaptarnos es sumamente importante en esta clase de formatos. Entonces, pasemos con la otra. Vamos, pasa la página, por favor. La persona que tiene la disposición. Sí. Mira, las características comparado con otros formatos. Mire, la diferencia de BP con otros formatos académicos es, uno, tenemos 4 equipos, parejas, duplas, donde no es que lo vamos a hacer individual, sino que tenemos un compañero que nos auxilia y nosotros debatimos con este. Nosotros debatimos. Ok, perfecto, bien. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos Sí, espérate. No. No, espérate, entonces, tenemos 4 equipos, los cuales tienen que tener un tiempo de preparación prudente, o sea, los 15 minutos que demanda el manual y demás. No se investiga previamente, es decir, no se busca ninguna información referente o algo por el estilo. Es decir, nótese que en esta clase de formatos no, no se permite acceder a una fuente de internet o ninguna fuente externa que pueda obstruir el debate. Sí se permite tener como materiales como que apoyen de cierta medida, por ejemplo, casos que ustedes puedan tener que se llaman case fields, matter fields, que son como recopilación de información de debate. El manual mismo que les puede servir de auxiliar, pero nada como reconsultar a internet como ciertas definiciones o buscar en wiki o en Wikipedia o en otras fuentes, no. Entonces, el tiempo de preparación tiene una duración de 15 minutos. En esto, las duplas, las parejas que acabo de definir, los 4 equipos, la constitución. ¿Cómo así constitución? La constitución la vamos a ver más adelante. Ahora no estamos hablando de las características, pero la constitución en sí mismo es simplemente los 4 equipos, las bancadas, que la vamos a definir más adelante. Pero ahora lo que estamos viendo es ciertas características del formato en comparativa con otros. Entonces, el tiempo de aprobación tiene una duración de 15 minutos, donde las personas como que tienen es como esta preparación para
manejar sus ideas, tú con tu dupla, hacen una lluvia de ideas, discuten, hablan como de qué opinan del tema, el análisis frente al tema, de qué va la moción, etcétera, etcétera. Aquí es donde se hace el análisis y se hace esta clase de cosas. Entonces los discursos tienen un límite de tiempo de 7 minutos y 15 segundos, según lo que demanda el manual. Es decir, que después de esos 7 minutos y 15 segundos no se toma los libros. ¿Qué? Ok. Entonces, más adelante, entonces, un tiempo límite de 7 minutos y 15 segundos en los cuales la persona oradora tiene que terminar su discurso. Entonces, la duda era referente a, me dicen. Ah, sí, los diccionarios sí se pueden. Libros, mmm, no sé si es recomendable, o sea, pueden utilizar libros, pero no sé si es recomendable o sea, llevarlos a, por ejemplo, a torneos, tipo, o sea, para consultar en algún tipo de información es a veces muy denso. Es más fácil como consultar teorías o otras referencias. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a usar pirámide de Maslow, que es un concepto de psicología, pues tener como un documento que me resuma el concepto de pirámide de Maslow, un libro entero de pirámide de Maslow. Pero bueno, esa clase de libros así de diccionario a veces son como complicados de usar. Pero nada. Pero sí, pueden usarlo. Hay gente que yo he visto que usan diccionarios y otras fuentes, pero no sé si es muy recomendable. O sea, en mi experiencia personal, yo nunca he usado diccionarios. He visto personas que lo usan para lo que viene siendo buscar conceptos, sinónimos. Creo que para eso les puede servir, pero en su mayoría no, no creo que sea tan relevante. Pero no creo que marque una diferencia. Pero nada, entonces sigan. Sí, exacto, investiguen mucho, lean informaciones, periódicos, consulten prácticamente noticias que están al día de hoy, Israel, el conflicto de Israel y Siria actualmente, conflictos históricos o actuales que ustedes sepan que les pueda ayudar, ya que, miren, la imagen del votante informado promedio muchas veces se tergiversa. No es una persona que no sepa absolutamente de nada. Se supone que es una persona que tiene que manejar ciertas informaciones que están en las noticias. Y a veces el dominicano promedio o las personas no solemos ver como no observamos lo que viene siendo noticias o informaciones importantes. Entonces, nada, pasemos a la otra diapositiva. Mira, las reglas centrales del BP son simples. El BP, British Parliament, Parlamentario Británico. Bien. O sea, estamos hablando de que involucra 4 equipos compuestos por 2 debatientes, cada uno distribuido en 2 bancadas. Gobierno, proposición, que es la que apoya la moción. Oposición, o que se opone a lo que viene siendo la moción. Cada bancada se divide en cámara alta, primera de gobierno, primera de oposición, y cámara baja, segundo de gobierno, segunda de oposición. Bien, aclaratoria. Lo que sucede es que muchas personas no entienden como la importancia significativa que tienen las divisiones de bancadas. Las divisiones de bancadas no se da porque sí. O sea, no es de que, no, es que nosotros tenemos 4 cámaras para porque sí. No, el motivo de las cámaras, el motivo de la cámara alta y de las cámaras bajas es que la cámara alta tiene la función de presentar el debate, de establecer las líneas principales que se van a ver dentro del debate, como esos matices claves que van a discutir dentro del debate, por qué es que dentro, o sea, los conceptos preliminares que se deben de tener en el debate para poder ser debatidos. O sea, tienen que encuadrar, tienen que definir las fronteras del debate, de dónde a dónde el debate tiene que ir. O sea, lo que hace las altas es enfocar el debate, definírtelo y explicarte del por qué y dónde es que debe de ir el debate. Entonces, lo que hacen las bajas en sí mismo, las bajas tienen un motivo bastante persuasivo y lo explica el mismo manual de SEMUVE, y es que las bajas por motivación tienen que ser más persuasivas a nivel de argumentación. ¿Por qué? Porque se espera que las bajas
mejoren el argumento que trajo las altas. Las altas establecen la definición, establecen los argumentos preliminares, pero las bajas lo que hacen es mejorar lo que vienen siendo las altas. Es decir, mejorar la calidad argumentativa a nivel de si mi alta trajo un nivel trajo un impacto social, pues entonces yo voy a mejorar ese impacto social y lo voy a traer en una mayor medida. Es decir, eso es lo que se suele hacer en esta clase de formatos. Es decir, yo mejorar lo que trajo mi alta o explicar algo nuevo que sea incluso hasta mejor o explicar de por qué es que el debate que ha estado en altas no es tan como importante o imprescindible como el debate que yo voy a presentar en bajas. Entonces, ojo con esto, porque las confusiones vienen cuando nosotros pensamos como que la cámara alta y las cámaras bajas y la cámara alta son como el mismo equipo, o sea, gobierno, no, error, son diferentes equipos, diferentes, cada equipo quiere ganar, los cuatro equipos se evalúan de manera diferente y se evalúa el material exclusivo que trae cada uno. Es decir, si yo traje algo como cámara alta y tú vienes y traes lo mismo como cámara baja, tu persuasión y exclusividad se va a perder, porque lo que no se toma en cuenta, y lo vamos a ver más adelante con el tema de la adjudicación, es que se evalúa de manera individual el material que trae cada cámara. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, roles de los equipos. Miren, la cámara alta tiene que definir la moción y presentar los argumentos a su favor. Es decir, tiene que presentar la postura, refutar los argumentos presentados por la Cámara de Oposición y tiene que traer como esta métrica o estas características fundamentales dentro del debate. Cuando hablamos de métrica, no necesariamente estamos hablando de una métrica explícita, que creo que es una mala costumbre que tienen algunos. No estamos hablando de una métrica explícita, sino la comparativa que va a definir dentro del debate de qué ámbito es mejor, si el ámbito social o el ámbito económico, si en dónde es que se ve mayor daño, un grado de daño, no necesariamente tiene que ser definido de manera explícita, esto como que de manera implícita ya lo dice de cierta manera los argumentos. Entonces, dicho esto, la definición literalmente de AG influye en las cargas de la prueba de los demás equipos. Miren, las altas tienen un poder inimaginable, porque a veces nosotros pensamos que, no, las altas definen y ya está. No, esto es un error muy absurdo, porque muchas veces asumimos que la única función de las altas, por ejemplo, alta de gobierno o alta de posición, es definir como conceptos básicos de la moción, de qué es feminismo, o qué es socialismo, o qué es X cosa. Una carga de la prueba es lo que yo tengo que probar dentro del debate para que se entienda. Es decir, si la moción pide, me habla, esta casa legalizaría las drogas, lo que yo tengo que probar es por qué se tiene que legalizar las drogas, porque hay una necesidad de legalizar las drogas. Esa es mi carga de la prueba. O sea, está implícito dentro de la moción. La carga de la prueba es lo que yo necesito probar para poder ganar el debate. Si yo no pruebo eso, entonces no estaría ganando el debate. Porque es una moción política. No es más adelante. Pero en sí mismo, lo que importa es que yo tengo que probar eso para poder ganar. Entonces, la carga de la prueba son eso. O sea, si yo no pruebo las cargas de la prueba, pues entonces no estaría cumpliendo con mi rol argumentativo. Entonces, lo que sucede, las cámaras altas tienen un poder y es precisamente imponer cargas de la prueba. Lo que se hace en las altas, precisamente, lo que se hace en las altas, precisamente, es, por ejemplo, en las cargas de la prueba, se las imponen a los otros, se las imponen a los otros equipos. Por ejemplo, la Cámara Alta, el primer ministro le impone la carga, le puede imponer una carga de la prueba a lo que viene siendo al otro equipo, es decir, son como pueden ser como carga de las pruebas necesarias, como qué aspectos de líneas argumentativas son importantes para ganar el debate, por qué es que X equipo tiene que demostrarme esto. Por ejemplo, esta casa daría personalidad jurídica al Amazonas o esta casa legalizaría las drogas
no sé, en los países latinoamericanos, la necesidad que yo tengo, yo puedo imponer una carga de la prueba a oposiciones diciéndole, si oposiciones no demuestra el por qué no hay una necesidad de medida de mercado negro, criminalidad, de yo no imponer lo que viene siendo esta medida, pues entonces no estarían ganando el debate. Es decir, si oposiciones no cumple con esa carga de la prueba, pues entonces no estarían ganando la moción. ¿Me entienden? O sea, la carga de la prueba en sí mismo son la capacidad que yo tengo de que si de yo medir como la veracidad que tiene un argumento o el grado probatorio que tiene un argumento en sí mismo, porque entonces si ese argumento no me está cumpliendo la carga de la prueba de demostrarme que esa medida es necesaria, pues entonces no es importante dentro del debate. Porque entonces, así es que yo puedo identificar un argumento no importante con otro argumento importante con las cargas de la prueba. Entonces, las cargas de la prueba van a depender mucho, pero nada, en resumen, es imponer responsabilidad. En resumen, es como imponer responsabilidades a los otros para que, exacto, literal es plasmar lo que viene siendo responsabilidades a los otros equipos para que ellos comprueben con suficiencia esta clase de impactos. Entonces, lo que hace la alta de oposición en sí mismo es parecido a la Cámara Alta de Gobierno, es decir, impone carga de la prueba, responsabilidad a los otros equipos, es decir, imponerle, o sea, decirles, si ustedes no me prueban X cosa, pues entonces no pueden ganar el debate, pero también tienen que tratar ambas altas en sí mismas, tienen que tratar de definir y sentar las bases de mejor manera, como los conceptos dentro del debate. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cámaras altas fallamos en conceptos, en conceptualización, contextualizaciones, en encuadrar dentro del debate. Si me están pidiendo, por ejemplo, encuadrar sobre esta moción de esta casa legalizaría las drogas, en esta casa legalizaría las drogas, lo que nosotros hacemos muchas veces es que nos olvidamos de definir, por ejemplo, cómo, de qué manera se va a ver nuestro modelo, de qué manera se va a ver nuestro mundo, de qué manera es que se van a ver la mayoría de los conceptos que se van a ver dentro de la moción. Entonces, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta no tomamos en cuenta esos conceptos y no lo definimos de manera adecuada. Entonces, esa clase de cosas hace que la, o sea, esta clase de cosas sean bastante incómodas, o sea, no sean como muy comprendidas dentro del debate, lo que deja apertura para las cámaras bajas poder aprovechar esos backlinks. Entonces, muy ojo con esto. O sea, lo que hace es, nosotros tenemos que tener desde altas, comprender la moción y ver las cargas de las pruebas que nosotros tenemos y tener un análisis estratégico y argumental. Nosotros tenemos que identificar las principales problemáticas, porque recuerden, debate en sí mismo y cualquier formato, modelo de Naciones Unidas, etcétera, que comparten en común, es que estamos hablando de problemáticas. Entonces, las problemáticas, claro, son diferentes en forma, pero en sí mismo lo que tienen relación es que estamos hablando, en resumen, lo que comparten en sí es que hablamos de problemáticas. Entonces, yo tengo que enmarcar de cómo es que se resuelve la problemática y cómo es que se abordan dichas problemáticas de mi lado, de dónde hay que más beneficios, dónde es que mi línea argumentativa es que genera verdaderamente un resultado de esa problemática. Tengo que hablar de si en mi lado hay más salud pública, si en mi lado hay más seguridad, si en mi lado hay más economía, si en mi lado hay más libertad individual, etcétera. Todo ese tipo de cosas deben de tomarse en cuenta dentro del debate. Entonces, eso es algo que tienen que consultar necesariamente las cámaras altas. Entonces, esa es la estrategia que tienen que tener las altas. Y bueno, entonces, pasando a las cámaras bajas y viendo la eficiencia que tienen las cámaras altas, pues entonces, si lo que hizo bueno, la estrategia que debo hacer de cámaras bajas es que o sea, nosotros tenemos que pensar distinto o fuera de la caja desde cámaras bajas. Es decir,
si mi cámara alta es como muy intuitivo o es como muy sencillo saber cómo que ellos van a traer como lo de seguridad, lo de salud pública, etcétera. Entonces yo tengo como que pensar fuera de la caja. Es decir, yo tengo que preguntarme, mira, mi cámara alta va a traer eso. Entonces yo tengo que ser mejor que mi cámara alta. Pues mire la definición. La cámara baja de gobierno, este equipo debe extender el material propositivo y refutativo en favor de la postura de gobierno, y lo que hace es tener un análisis sustantivo referente a la moción y a los casos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que busca la baja de gobierno? La baja de gobierno lo que hace es como en sí mismo hacer lo que busca es como entender el debate de las altas y buscar centrar el debate donde debe estar. Si el objetivo debe ser mejorar el debate presentado, hacer aportaciones valiosas, lo que lleva a que las bajas tienen que prestar mucha atención al debate que se está dando, porque lo que hacemos muchas veces y lo que fallamos en muchas ocasiones es que en las bajas pensamos que el látigo es el único que debe de prestar atención, que lo vamos a ver más adelante, pero no, los dos, tanto la extensión como el látigo tienen que prestar atención. ¿Por qué? Porque los dos son los que van necesariamente, tienen que extraer un material diferente al de su cámara alta, porque la extensión es que marca la diferencia y el matiz que tiene la alta con lo que viene siendo la baja. Entonces, lo que hace la cámara baja es explotar un hueco en la alta. Si mi alta tuvo un error o tuvo un fallo en explicaciones, en probabilidades, en relevancia, en matices importantes, entonces lo que yo hago es literalmente aprovechar ese hueco, aprovechar esa falta de explicación que tuvo mi cámara alta y explicar como esos matices y esos conceptos claves que tiene que tener la cámara, la cámara. Entonces, el objetivo principal debe ser el completar algo que no dijo la alta. Si no lo dijo, entonces prácticamente hacerlo de una mejor manera, buscar como impactos diferentes. Cuando me refiero a impactos, me refiero a cambios que yo estoy generando. Por ejemplo, si yo estoy hablando en el ámbito social, entonces si yo estoy hablando que quiero, por ejemplo, poner una política fiscal que mejore, por ejemplo, la salud pública de las personas a través de legalizar las drogas, pues yo tengo que definir de cómo la legalización de las drogas probablemente a niveles de impactos haga que la salud pública mejore de gran manera al utilizar esta clase de herramientas barra medicamentos que antes eran ilícitos, pues entonces ahora lo utilizamos de manera productiva en el ámbito de la salud pública. Eso me implica que probablemente a niveles de urgencia o a nivel de tratamiento médico, muchas de las cosas se vean como mucho mejor. Entonces, ese tipo de cosas lleva a que la alta tenga como una capacidad de romper, reencuadrar el debate, de hacer un cambio de métrica, etcétera, 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 que tienen las cámaras bajas. Entonces, en sí mismo, esta es la función de la cámara, de la cámara baja. La cámara baja de oposición hace exactamente lo mismo. En sí, trae lo que viene siendo un recuadre dentro del debate, explica por qué el encuadre que trae el de baja de gobierno o por qué la baja de gobierno en sí mismo no logra responder o no logra ser mejor que su cámara alta, o si depende también de la estrategia que nosotros tengamos. Agrupamos la cámara baja, muchas veces comenzamos con la cámara baja, la agrupamos con la cámara alta cuando sentimos que no trajo nada nuevo al debate o sentimos que realmente su material como no es tan importante, pero en sí mismo es la misma función. Nosotros es reencuadre, nuevas explicaciones, aprovechamos los huecos que dejó nuestra alta, hacemos nuevas explicaciones y explicamos por qué nuestro material es como mucho más efectivo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? La pueden comentar en el chat si tienen alguna duda referente a las cámaras bajas. Referente a algunos conceptos, si ven que uso, por ejemplo, algunos conceptos que no conocen, me dicen. Cuando me refiero, por ejemplo, esto no es un taller de argumentación, pero cuando me refiero a grado de relevancia o grado de probabilidad o grado de, por ejemplo, de impacto, son las formas en las que probamos los argumentos según el manual de Semúdez. Según, por ejemplo, el grado de probabilidad es qué tan probable es algo.
O sea, este suceso es probable, es certero que ocurra, relevante, si es relevante para la moción o tiene una relación directa con el tema. En verdad, por ejemplo, si yo estoy hablando de legalizar las drogas, es tan importante la economía o la seguridad social, son importantes dentro del debate. Todo ese tipo de cosas tengo que preguntármelas. Entonces, nada, podemos pasar al siguiente, si no hay más duda. Ok, duración de los discursos. Miren, uno de los aspectos más importantes es que nosotros tenemos que tener pendientes la duración de los materiales que nosotros tenemos. O sea, miren, nosotros tenemos, ok, miren, nosotros tenemos una duración de 7 minutos y 15 segundos. O sea, la persona encargada del tiempo debe indicar cuánto ha transcurrido un minuto, 6 minutos y 7 minutos 15. Es decir, la persona jueza principal o la persona que esté tomando el timer va a hacer como una serie de aplausos. El primer minuto va a ser un aplauso, en el minuto 6 va a ser va a ser un aplauso, en el minuto 7 va a ser dos aplausos y en el minuto 7:15 va a ser un gesto de levantar las manos. Entonces, la extensión permitida se le permite a los habladores después de los 7 minutos que excedan, o sea, que se le permite a los oradores que se excedan por un máximo de 15 segundos para terminar una idea o un discurso. Una vez transcurridos los 15 segundos adicionales, los jueces no deben considerar, las personas que los están evaluando, los adjudicadores, no van a evaluar el material que ustedes están diciendo. Entonces, para comenzar, ustedes tienen que tener una estrategia o como una estructura para sus discursos. Si bien es cierto de que en debate la forma no es importante, o sea, la forma estructurada en que decimos un discurso, sí es importante tener como una estructura o un tiempo del orden como para tener organizado nuestro discurso en esos 7 minutos y 15 segundos. Porque lo que sucede es que nosotros queremos hablar, es cierto, son 15 segundos, son 7 minutos y 15 segundos que no, en donde nosotros decimos, es que yo puedo decir lo que yo quiera. Pero a veces nosotros vemos que el tiempo no nos da para decir todo eso. Entonces, que no todas las ideas que nosotros... eh, entonces, a veces, eh, no, a veces nosotros queremos como decir como bastantes cosas. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es, mira, tener una estructura fija. Por ejemplo, los primeros oradores, los que van primero, las extensiones, el primer ministro, el líder de oposición. Mira, tengo que tener en cuenta, son 7 minutos y 15 segundos. Entonces lo que yo voy a hacer es 3 minutos para encuadrar el debate, caracterizar, definir, etcétera. 5 minutos restantes para establecer dos mecanismos, un mecanismo que pruebe como el encuadre que estoy dando, un segundo mecanismo, un segundo mecanismo o sea, un segundo mecanismo y lo que viene siendo el último minuto que es para como recapitular y cerrar el debate. Los látigos o los segundos oradores en general lo que hacen es primero refutaciones, segundo reconstrucción y discúlpeme, perdón, es un mensaje que me están dando. Ya, perdón, disculpen. Nada, es que perdón, disculpen, es que ahora mismo estoy en el hospital y nada. Nada, eh, entonces, nosotros tenemos que tener como un tiempo como donde nosotros estructuremos nuestros discursos, porque o sea, recuérdense que los oradores deben de comenzar su discurso en un máximo de 1 minuto después de ser llamados por la persona jueza y, y, y tienen como que siempre revisar como tienen que ver como que el tiempo les vaya a dar como para desarrollar todas estas ideas. ¿Tienen alguna duda sobre el tiempo, la duración de los discursos, de por qué es así, etcétera? No.
Entonces podemos No, pasar con el siguiente material. Al siguiente, ok, tiempo de preparación. Miren, el pre-time, muy importante, muy importante. Señores, miren, el tiempo de preparación, ok, mira, el tiempo de preparación es una de las partes más importantes dentro de lo que viene siendo el debate. ¿Por qué? Ok, miren, el tiempo de preparación, lo que realizamos en el prep time es prepararnos con nuestra dupla, es decir, son estos 15 minutos que nosotros tenemos para organizar nuestras ideas, es decir, es el periodo crucial donde nosotros utilizamos para preparar nuestros argumentos, las ideas que nosotros vamos a tener durante todo el debate. Entonces, durante este tiempo, los equipos tienen como 15 minutos como para preparar sus discursos y después del anuncio de la moción. Es decir, después de que anuncien las posiciones, la moción en general, nosotros como que tenemos estos 15 minutos para prepararnos durante todo el debate. Durante este tiempo, los miembros del equipo solo pueden consultarse entre ellos y está estrictamente prohibido el recibir ayuda, por ejemplo, de entrenadores, otros miembros de la institución, jueces, etcétera. Ni tampoco se puede utilizar otras fuentes como internet, etcétera. Entonces, durante este tiempo, usted única y exclusivamente está con su dupla. Hace una lluvia de... Lo que hace durante este tiempo es que solo debes consultarte tú y la persona que tienes al lado y, o sea, única y exclusivamente tienes que ponerte tú a escuchar a tu dupla para preparar como el caso que ustedes van a tener. Entonces, la gracia del tiempo de preparación es que literal los debates se ganan desde este tiempo. ¿Por qué se ganan desde este tiempo? Porque en la manera en la que nosotros utilizamos esos 15 minutos para organizar nuestras ideas y ver cómo, o sea, y predecir, por ejemplo, los casos que va a hacer la Cámara contraria. Por ejemplo, si estamos hablando de esta casa legalizaría las drogas y yo tengo un pre-time de 15 minutos, es pertinente de que en ese pre-time de 15 minutos no es simplemente que yo voy a construir mi material argumentativo, ¿verdad? Yo tengo que pensar como el material como preventivo que va a decir como cuáles puntos va a señalar la alta oposición. Si la alta oposición va a decir que mi caso en sí mismo es un poco probable. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo de fiscalización, no hay mecanismo de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que pensar en todo eso que va a decir la alta oposición y preverlo en mi pre-time. Entonces, hay una organización bastante diferente con el pre-time, porque, por ejemplo, las altas suelen utilizar un minuto de silencio sobre el tipo de moción y el caso general que van a tener la bancada, es decir, su caso y premisa general, la premisa que ellos van a aprobar, 3 minutos para acordar como el caso de la bancada y los puntos de choque, es decir, cuando hablamos de los puntos de choque son como los clashes dentro del debate y las confrontaciones que vamos a tener. Entonces lo que se suele hacer y la estrategia más primordial es que se hace primero dador, se intenta como desarrollar como el modelo, el desarrollo de los argumentos y el ejemplo, es decir, el encuadre, el contexto, etcétera. Y el segundo dador lo que hace es buscar como las refutaciones, la prevención, etcétera. Entonces lo que hacen los 2 minutos restantes, lo que se ponen es a ordenar notas, repartir el trabajo, modificar el caso según las conclusiones. Entonces las cámaras bajas lo que hacen lo mismo, solo que ahora en vez de, perdón, en vez de como hacer lo que hacen las cámaras altas de como priorizar ese material argumentativo, lo que hacen es como añadir superficialmente los mecanismos y también como y pensar como respuestas o a otra bancada o los casos de su posible el caso posible de su alta. Es decir, lo que se busca en las cámaras bajas es ver qué es lo que va a traer la alta para ustedes como buscar ese backle, esa debilidad que tengan las cámaras, las cámaras bajas, la cámara alta y cómo aprovecharlo. Pero nótese que
como cámara baja, tampoco es que nosotros vamos a pensar, ah, no, es que todo el material argumentativo lo va a construir mi alta. No, ustedes también tienen que pensar el material argumentativo que vayan a traer. Porque puede ser que la alta no lo traiga, puede ser que la alta no traiga las definiciones pertinentes dentro del debate, puede ser que la alta define el debate o contextualiza el debate de una manera que no se entiende o que no es factible. Entonces yo como cámara baja tengo que aprovechar eso. Entonces yo tengo que tener las definiciones, las contextualizaciones y todo lo que viene siendo como un amplio abanico de posibilidades como baja para poder ganar en las comparativas. Entonces, desde el prep time es que se ganan los debates, preparándome con mi dupla y sabiendo como la estrategia que yo voy a tener. Si es como decirle como las definiciones más importantes dentro del debate, las contextualizaciones más importantes, los mecanismos más importantes dentro del debate para hacer que mi baja no diga absolutamente nada y como cámara baja aprovechar esas debilidades que tuvo mi acta para poder ganarle. Pero eso simplemente yo no lo puedo hacer desde la ronda. Eso tengo que hacerlo, prepararlo con mi dupla. ¿Tienen alguna duda? Bien, pasemos entonces a la otra diapositiva. Ok, miren, cuatro equipos. Equipos son cuatro equipos, dos lados del debate: cámara alta de gobierno, cámara baja de gobierno, cámara de oposición, alta de oposición y baja de oposición. Bien, vamos a pasar a la otra diapositiva, por favor, para que veamos más adelante cómo es que se dan estos flashes. Pasa a la diapositiva. Bien, miren, las altas, primer ministro. Vamos a profundizar en cada rol. ¿Qué hace un primer ministro? Cámara alta de gobierno, primera de gobierno. Miren, lo que hace la función del primer ministro en los debates es definir y contextualizar lo que viene siendo el debate. Pero ojo con esto, cuando hablamos de definir el debate, es en los casos que se requiera, porque depende de la moción. Si la moción me habla de feminismo, por ejemplo, estamos hablando de esta casa, apoya que el movimiento feminista promueva la imagen de la ama de casa, por ejemplo, promueva la idealización de las amas de casa. Pues nótese que yo como primer ministro, yo no puedo, yo tengo que asumir que las personas saben el concepto de feminismo, porque es algo como un votante informado promedio sabría. Es algo como que no requiere que yo pierda tiempo definiendo qué es feminismo, porque es algo que probablemente todo el mundo sabe. Ahora, lo que no todo el mundo sabe es cómo funciona el feminismo dentro. Cómo es que funciona, por ejemplo, a nivel de estructura, cómo el movimiento feminista se comporta. Entonces, ojo con esto, cuando definimos los términos de la moción, nosotros tenemos que ver qué conceptos ameritan ser definidos y qué conceptos no necesariamente tienen que ser definidos porque es como algo muy intuitivo. Todos conocemos lo que es un presidente, todos conocemos lo que es, por ejemplo, un estado en general. Entonces, yo lo que tengo que definir, caracterizar en sí mismo, es cómo que se comporta, por ejemplo, un Estado. Cómo se comporta, por ejemplo, el feminismo. El movimiento feminista buscar la igualdad entre las mujeres, en medida que entiendo de que busca lo que viene siendo reivindicar la figura de la mujer contra el patriarcado que las oprime y las subyuga y las limita en cuanto a lo que viene siendo derechos, en cuanto a salario, etcétera, 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 etcétera. Eso es una caracterización que yo estoy haciendo ahora. Yo le estoy diciendo qué función tiene el feminismo y qué pautas es que sigue. Entonces, esa clase de cosas yo tengo que hacerlo desde el primer ministro. Entonces, el primer ministro establece el status quo, describe la situación como actual y relevante para la moción, es decir, establece de que el status quo no es más que lo que está sucediendo en el momento. Mira, la problemática que se está viendo, por ejemplo, no sé, con Rusia y Estados Unidos actualmente es que, por ejemplo, Estados Unidos no quiere llegar a un acuerdo con Ucrania actualmente porque Donald Trump, el presidente en cuestión, no tiene como una alianza como muy cercana hacia Zelensky. Es decir, está más aliado con la figura del otro lado, que es
Vladimir Putin. Eso implica de que probablemente no haya como una relación tan cercana entre ambos, en medida que en antecedentes históricos Donald Trump ha tenido más cercanía con Putin. Por ejemplo, eso ya me establece el status quo. Yo entiendo como la situación actual me establece de que ya hay una relación como anterior entre Vladimir Putin a nivel de que probablemente los dos tienen como una cercanía a nivel de amistad, a nivel de cercanía, a nivel político, diplomático, mucho más cercana que la de Donald Trump con Vladimir Putin, y las relaciones que forjó, por ejemplo, Ucrania con Estados Unidos en gran medida fueron forjadas como por el anterior gobierno que fue con Joe Biden y no por Donald Trump. Entonces yo puedo ver como por el status quo que la relación entre ambos no es tan como buena o no es tan cercana como uno esperaría. Entonces eso es literalmente definiendo el status quo. En el status quo se ve que la relación entre estos dos no es tan cercana y no es como tan imprescindible como para el presidente Donald Trump. Entonces eso. Entonces lo que hago es, uno, presento argumentos a favor de la moción, proporciono razones lógicas y evidentes de la adopción de la moción. Es uno, lo que hago durante mi discurso es establecer de por qué es que se tiene que debatir la moción. Ya expliqué el rol, la función que tiene la Cámara Alta respecto a las cargas de la prueba. Yo como primer orador de gobierno puedo establecer cargas de la prueba en medida de que las definiciones y las contextualizaciones que estoy dando, entonces yo puedo como decir a los otros equipos de por qué es que tienen que, de acuerdo a las definiciones que estoy dando, por qué es que tienen la responsabilidad de definir este tipo de cosas. Entonces, el primer ministro tiene la responsabilidad de establecer la base sólida del caso de gobierno, definir los términos generales de debate y decirles de por qué es que el debate tiene que regirse bajo su lógica. Entonces, notas que el primer ministro tiene un gran poder, porque entonces, literal, el primer ministro tiene la capacidad de dirigir el debate y hacer que el debate única y exclusivamente se centre en la lógica que quiere el primer ministro. Entonces, esto es bastante importante. Lo que hace el líder de oposición es algo parecido, hace un contramodelo, explica por qué el modelo de, o sea, cuando hablamos de contramodelo, esto depende de emociones políticas o contrafáctico, emociones de lamento, pero en sí mismo es como el plan de acción. O sea, lo que yo voy a utilizar para resolver las problemáticas, la iniciativa que yo estoy explicando, en este caso, por ejemplo, esta casa legalizaría las drogas, yo explico de por qué mi medida o por qué la medida de legalizar las drogas, por ejemplo, a nivel de salud pública o a nivel de limitarlo a ciertos sectores, es tan necesario. Entonces eso es lo que yo hago como líder de oposición prácticamente, parecido al primer ministro. Contextualizo, argumento en contra de lo que dijo el primer ministro, defino el debate y traigo los argumentos que van a definir mi caso. Ojo con esto, porque voy a enclarecer algo muy importante, y es que muchas veces nosotros decimos, no, es que probablemente no me dé tiempo a traer todo como primer ministro, entonces voy a dejárselo a mi segundo orador. Creo que esto es un grave error, en medida que entiendo de que incluso el primer orador tiene que ser el que traiga los mecanismos más importantes, porque el segundo orador, y lo vamos a ver más adelante, lo que va a hacer es extender. El primer orador tiene la función primordial de poner toda la carne en el asador, de establecer, de establecer estas definiciones tan importantes para que el panel le tengan claro hacia dónde que quiere ir su caso, hacia dónde que quieren ir sus argumentos. Si yo no tengo certeza hacia dónde quiere ir tu caso, pues entonces no esperes como que el segundo orador como que vaya a arreglarte todo de la nada. Entonces, vamos ahora con la viceministra. De momento, espérense. Perdón, deme un momento, sí. Deme 2 minutos. Disculpe.
Ok, miren, lo que... Bien, perfecto. Entonces, íbamos con el caso de... Ok, bien, perfecto. Íbamos al caso de el viceministro. Lo que hace el viceministro, en este caso, eh, o la viceministra, como lo tengo aquí en femenino, es literalmente refutar y ponderar el caso que trajo su primer orador. Bien, vamos a explicar los conceptos. Miren, cuando entendamos extender el caso de gobierno, es que tiene que ampliar los argumentos presentados por el primer ministro, proporcionar más evidencia, como más razonamientos para persuadir al juez. Si mi primer orador trajo un impacto social, pues entonces yo tengo que extender los impactos de impacto social y decir por qué es que ese impacto va a generar como más, genera como más cambio dentro de la sociedad, que es lo que llamamos el delta es cambio. Entonces, lo que yo hago como viceprimer ministro es hacer eso, proporcionar más evidencias para persuadir a los jueces, explicar por qué el caso de mi primer orador es tan efectivo que incluso en el mejor de los casos de primera deposición, pues entonces no puede ganar. Entonces lo que hago es refutar los argumentos de oposición, respondo que incluso en el mejor de los casos presentados por el líder de oposición, como el caso de la oposición, de la bancada contraria, no puede ganar el debate. Entonces lo que hago es defender lo que dijo mi primer ministro en medida de que explico de por qué las alternativas no son suficientes. Es decir, explicamos de por qué las medidas no son del todo probables o no son tan importantes dentro del status quo o no generan tanto impacto o delta dentro de lo que viene siendo la moción. Entonces lo que yo hago desde mi discurso de primer ministro es establecer este caso. Entonces, pasemos a lo otro. Las cámaras pasamos al vicelíder de oposición, prácticamente hace lo mismo, refuta, reconstruye y pondera. Cuando hablamos de ponderar, es sopesar los argumentos de mi rival, es decir, lo que hago es literalmente decir, mira, ok, si lo importante dentro del debate es el ámbito social, pues entonces el ámbito económico no importa tanto, pues entonces voy a ponderar mi caso en ámbito social y voy a decir del por qué mi caso en este ámbito gana y es más importante y es más importante dentro del debate. Entonces, entonces lo que hago es como hacer como una balanza de los dos argumentos que tengo y eso es lo que hago. Entonces, luego, extensionista de gobierno, va a las cámaras bajas, traigo nuevos argumentos, nuevas respuestas dentro del debate. El látigo de gobierno no puede generar nuevos argumentos, pero sí puedo traer como nuevas como caracterizaciones, nuevos encuadres. O sea, cuando me refiero a encuadres, como contextualizar dentro del debate, puedo definir dentro del debate, pero no puedo como traer como definiciones nuevas, bueno, perdón, argumentos nuevos. Entonces, eso, tipo, puedo definir cosas como fundamentales dentro del debate, puedo como enclarecer como ciertos otros aspectos. Entonces, nada. Entonces, extensionista de oposición, lo mismo, nuevos argumentos, análisis, respuesta. Látigo de oposición no puede generar nuevos argumentos, lo mismo, y lo es parecido.
Nada, entonces eso. Pasemos a la otra diapositiva. Ok, sumamente clave, señores, las mociones. Creo que lo voy a decir muy arribita porque ya está muy tarde y como que muchos quieren acotarse. Pero el tema es que en el contexto del debate, o sea, una moción es el tema. Sí. Entonces, el contexto del debate, una moción es el tema como específico que se discute durante la ronda. O sea, las mociones son como lo que establece como el tema, o sea, la experiencia conocida como para el debate. O sea, es lo que establece el equipo de adjudicación, es el tema que anuncia dentro de la ronda. Entonces, junto con el draw, que es la tabla que presenta, por ejemplo, las posturas de cada equipo, el panel de jueces que ustedes van a tener, etcétera. Entonces, los temas son diversos. Tenemos temas que pueden ir hasta de lo social, económico, filosófico, psicológico, videojuegos, industria, etcétera. Temas que ustedes se puedan imaginar. Lo importante es que estos, las mociones tienen diferentes tipos. En sí mismo se estructuran de la siguiente manera: mociones de hecho o valorativas o políticas. Tenemos tipo de emoción que puede, o sea, los tipos de emoción afectan la carga de la prueba que enfrentan como los equipos, dependiendo como del tipo de emoción que sea, si es valorativa, de análisis natural, o sea, es decir, análisis valorativa o política, o de hecho, o en sí mismo de actor, o entonces yo tengo como un matiz diferente. Entonces, literal, si un debatiente tiene dudas respecto a una moción o significado literal de una palabra, pues entonces lo que hace el debatiente es preguntarle a la persona encargada de adjudicación los conceptos que no entiende durante de la moción. Por ejemplo, si yo no entiendo que la moción habla de naturalizar o nacionalizar X cosa, pues entonces yo me acerco al equipo de adjudicación y le pregunto o aclaro una duda que tenga respecto a eso. Entonces, las mociones pueden tener un carácter nacional o internacional. Si la moción en, no tiene como un encuadre específico, es decir, que me dice esta casa legalizaría las drogas, pues entonces entiendo que es como yo la voy a legalizar única y exclusivamente en mi país, o esta casa pondría como una fábrica de videojuegos o chocolates, etcétera, etcétera, no sé, en X parte o X lugar, pues entonces yo sé que ya me está limitando un sitio. Entonces, wording, lo que hacen diferente, wording, cuando me refiero a wording, por si acaso, es como parafraseo, ¿verdad? Parafraseo o cómo está escrita la moción. Es lo que depende de cómo lo que yo voy a usar dentro de lo que viene siendo el debate. Pero vamos. Entonces, pasemos a la otra, al otro material. Sí, por favor. Sí, sigue la diapositiva. Entonces, en algunas ocasiones, el equipo de adjudicación, no, anterior, anterior. Bien, sumamente clave, señores. El equipo de muchas mociones tienen lo que viene siendo un infoslide, que es los infoslides son las informaciones adicionales que nosotros tenemos referente a las mociones. Es decir, son como informaciones extras que nos da el equipo de adjudicación cuando una moción como que tiene un conocimiento como un poquito específico o como muy alto para nosotros. Es decir, es como una diapositiva de información que nos presenta como una información como que nos puede ayudar como a probar ciertas cosas dentro de la moción, como a limitarla. Es como una información previa antes de publicar la moción. Generalmente esto consiste en un breve párrafo, una explicación como de las diversas funciones que tiene como la moción, es decir, como dónde que se está situando la moción. Si yo te, por ejemplo, en una moción que habla de Israel, esta casa apoyaría a Siria en el conflicto de Israel y Palestina, pues entonces yo tengo que tener como un contexto de cómo funciona obviamente el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, tenemos lo que viene siendo InfoSlide para enclarecernos o conceptualizarnos de cosas que un votante informado promedio no sabría.
porque son cosas que probablemente la mayoría, cuando yo hablaría o yo hago, por ejemplo, una estadística, y probablemente la mayoría de personas no sepa lo que está pasando en Siria, ¿verdad? Entonces, por eso este mismo, ciertas emociones que tienen cierto conocimiento como muy denso, como un conocimiento muy denso, pues entonces yo exijo, pues entonces yo exijo lo que viene siendo esta clase de cosas. Entonces, nada. Eh, Recuerde también la validez de la información presentada en el InfoSlide, que es sumamente importante. Creo que es una de las partes como claves dentro de la moción. Pero nada. Pasemos a la otra. Pasa a la otra diapositiva, please. Ok, miren, tipo de emoción, rápidamente. Entonces, existen emociones, como ya les dije, emociones de hecho que se deben de demostrar o comprobar un suceso. Es decir, si me dicen, esta casa espera que para las elecciones de 2020 suceda un 50+1, o, bueno, digamos, esta casa, esta casa espera que para las elecciones de 2028, no sé, Omar Fernández gane las elecciones, un ejemplo, es algo burdo, pero algo así, por ejemplo. O sea, yo como moción tengo que decir, o espera, es una moción de espera, entonces de hecho, entonces tengo que decir de por qué es que X suceso o X momento va a suceder como en el futuro, entonces tengo que argumentar en base a cómo es que ese hecho va a suceder. La carga de la prueba radica en yo argumentar a nivel de probabilidades, porque eso probablemente se dé de acuerdo a antecedentes, de acuerdo a probabilidad, de acuerdo a criterios, y argumentar de por qué sí o por qué no. Entonces es como muy de predecir en este ámbito. Entonces, mociones valorativas. Es decir, son mociones más a nivel de principios, a nivel de valores. Las mociones valorativas buscan discutir como los valores morales como de una persona. Es decir, como buscan como hablar de cosas como de principios, que son como las normas sociales que nos rigen a nosotros los seres humanos, las leyes, etcétera. O sea, las mociones valorativas, literalmente lo que dentro de estas se debe demostrar cómo es que dicho valor o dicho principio o dicha moralidad se cumple dentro de estas personas. Entonces dentro de estas mociones importa bastante lo que viene siendo como los derechos humanos y esta clase de cosas. Entonces, nada, mociones como por ejemplo esta casa, eh, no sé, como esta casa apoyaría como el therapy speak, por ejemplo, que son como las terapias psicológicas, son como emociones como que requieren como un análisis respecto a cómo se da. Entonces, pasemos a lo siguiente. No. Seguimos con el otro punto, que es mociones valorativas. Tenemos mociones políticas. Las mociones políticas se proponen como medidas o acciones políticas. Son esta casa haría, o esta casa eh, haría. Ese, es que los equipos deben de como tener un plan de acción. Eh, de como de por qué es que dicha política se debe cumplir o por qué dicha política no se debe.
es que se habla de un modelo, o sea, de algo que se debe implementar, de por qué que eso debe de implementarse. Creo que ya previamente les dije una moción política. Por ejemplo, esta casa legalizaría las drogas. Yo tengo que hablar como un modelo de por qué es que, de por qué es que se debe legalizar las drogas en ese ámbito. Pero vamos ámbitos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta casa haría X o Y, entonces lo que se debe es como en una moción política, se debe asumir que los equipos de gobierno tienen el poder de implementar dicha política, es decir, yo no tengo como una limitación en términos económicos o en términos como de leyes que me limitan a implementar dicha política. Eso se le conoce como fiat y es como la capacidad que yo tengo como equipo de poder establecer la cuestión sin tener que limitarme a otros ámbitos. Entonces tengo como tengo la capacidad de modelar, tengo la capacidad de definir, o sea, de que yo puedo como adecuar la definición o el modelo o la política o el plan de acción en este caso a lo que yo considere o bueno, de acuerdo a la carga de la moción o al parafraseo o lo que me pida la moción. Entonces, lo que hago es que en mociones políticas se asumen que los equipos tienen la capacidad y poder de crear y aplicar como ciertas políticas que en la materialidad no serían posibles. Porque, por ejemplo, hola, ¿me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan? Oh, acomodación. Entonces, nada, como iba diciendo, nada, mociones de actor, como para resumirles, que esto le van a dar un taller, o sea, son mociones que donde se maneja las acciones de un actor, como este actor haría X o Y, y como que se maneja como uno se pone como en la piel de esa persona y como decidiría como qué haría ese actor en dicha posición. Entonces pasemos a la otra página. Se siente mal, la cosa es grande. Él así quería irse para la universidad hoy. No, ya ellos lo hidrataron, hicieron un suero. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. ¿Me escuchan? A la otra diapositiva. Hola.
Ok, estos son ejemplos. Esta casa como Estados Unidos sancionaría a Irán, esta casa como un segundo Brexit haría de X cosa, esta casa lamenta la narrativa del perdón, este lamento, etcétera. Lo van a ver más adelante en los talleres. Nada, sigamos con lo otro. Nada, estos son los puntos de información. Los puntos de información son como preguntas, clarificaciones o refutaciones que nosotros hacemos para conocer el engagement o el involucramiento que tienen las cámaras. El engagement es como la relación que yo tengo con el otro equipo, o sea, qué grado de involucramiento o qué grado de participación yo tengo con el otro equipo, o sea, en medida de qué tanto yo me involucro dentro del debate, qué tanto yo me involucro en los temas o en los puntos de choque, es decir, las confrontaciones que existieron dentro del debate. Si estamos hablando del ámbito social, pues entonces un punto de información lo que yo hago es involucrarme con ese punto social, pues entonces eso. Entonces son 15 segundos donde no pueden ser cortados por la persona dando el discurso, no inician una conversación. Ojo con esto, que muchos pensamos que un punto de información es una conversación. Si una persona rechaza un punto de información, se debe esperar 15 segundos para solicitarlo. Entre 1 minuto y 6 del discurso, se hace entre 1 minuto a 6 del discurso. Ya a partir del minuto 6 no se puede realizar discurso, ya no se puede realizar lo que vienen siendo puntos de información. Entonces, nada. Entonces, es muy importante realizar puntos de información, le ayuda al juez a tener una clarificación de cómo se dan las comparativas. Ojo con esto, no es necesario hacer puntos de información todo el momento, o sea, es decir, no es que yo voy a hacer punto de información y eso ya como que me va a dar la victoria dentro del debate, no es necesario. Los puntos de información, si son necesarios para como involucrarme con otro equipo, no es como lo más importante dentro del debate. Es decir, no es como que haciendo puntos de información es que yo voy a ganar el debate, no. Incluso hay equipos que pueden ganar sin la necesidad de realizar puntos de información. Eso depende de qué tan buen construido es su caso. Pero como que los puntos de información como son como un plus, son como un extra que le pueden ayudar a los oradores en cuanto a el puntaje que pueden recibir o los speakers pues, que pueden recibir o cómo el juez percibió su discurso, puede percibirlo de una mejor manera, pero no necesariamente porque o sea, no se haya realizado o no un punto de información. El juez tiene como que desmeritar como completamente el discurso que da un orador. Entonces, ojo con eso, para que lo tomen más en cuenta más adelante. Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Entonces, ¿quién gana el debate? Entonces, gana el debate, hay un panel de jueces en todos los debates y tienen la responsabilidad de escuchar y analizar el debate. Tienen un principal que es el que dirige el debate, o sea, es que da la deliberación y da la que viene siendo la retroalimentación, es decir, es el que como que observa, es el que prácticamente organiza el debate, es el que tiene que pedirle los calls a los otros, o sea, los calls son como las posiciones de los equipos, ¿verdad? Quién queda primero, quién queda segundo, quién queda tercero y cuarto a los otros jueces. Tenemos a un panelista que puede llegar a retroalimentación general del caso de que el principal no esté a disposición de dar retroalimentación. También es muy importante a la hora de las votaciones. El trainee forma parte de la discusión, pero no tiene inferencia dentro de la decisión de las posiciones dentro del debate. El trainee no vota, se hacen unas votaciones para decidir entre varios jueces las votaciones, pero el trainee o el aprendiz, en este caso el juez aprendiz, no puede votar en este caso. Entonces, lo que hacemos es primera posición, 3 puntos, segunda posición, 2 puntos, cuarta posición, tercera posición, 1 punto y cuarta posición, 0 puntos. Así es que se ordenan en torneos y se da los puntajes. De acuerdo a los puntajes que nosotros vamos sacando los torneos, es que nos van agrupando con los o sea, en la clasificación, de acuerdo a los primeros, segundos, terceros que saquemos, el cuarto, como influye mucho.
Entonces, como que nos van a ir clasificando con otros equipos. Y eso lo va a determinar si nosotros realizamos como el break. Si por ejemplo estamos en un torneo que son 5 rondas, el break máximo o probablemente sean 5 rondas, entonces el máximo puede ser 15, que saque primero, y el mínimo probablemente sea entre un 8 y un 7 dependiendo del desenvolvimiento que se diera dentro del torneo. Ya. Pasa a la otra diapositiva, creo que ya para culminar el taller en sí mismo, una de las cosas muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta es las personas juezas. Hay un juez principal que supervisa el debate globalmente, los panelistas que apoyan la evaluación y el juez trainee. La característica de la adjudicación en sí mismo es que tiene que estar 100% apoyado del manual de SEMUDE. Ustedes mismos también tienen que darle un repaso al manual y ver si el juez está cumpliendo con las exigencias del manual. Debe de ser las responsabilidades, es que debe de saber explicar y justificar las tiene que hacer cumplir el reglamento, tiene que llamar al orador para su intervención, tiene que garantizar un debate justo y equitativo, tiene que basar sus decisiones en el criterios establecidos, etcétera. Los buenos jueces, aunque no nos guste o no, son capaces de justificar sus respuestas. Lo importante es que el juez sea capaz de como explicar de sobremanera o saber clarificarnos cada comparativa o darnos como una respuesta certera de por qué pierden cada cámara. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evaluar sí, de un juez. diciendo que las otras tienen Entonces, nada. Carol la va a tener menos de 2000. Y nada, eso ha sido todo. Gracias. Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿O todo quedó claro? Hola, me dicen, ¿entendieron todo? ¿Me Para mí escuchan? todo quedó, ¿Uh-huh? para mí todo quedó claro. Si tienen alguna duda. Todo por ahora. Todo bien por ahora. Bien. Entonces, nada, gracias por darme la oportunidad de dar este taller. Fue un placer haber dado impartido este conocimiento a ustedes. Sepan aprovecharlo muy bien. Cualquier cosa o duda, yo estoy a disposición. Puedo pasarles cualquier información, cualquier cosa que necesiten. Toda esta información que ustedes vieron que uno utilizó se encuentra dentro del manual. Ustedes pueden buscarlo del mismo manual, el manual de SEMUDE, informaciones básicas de roles, etcétera. Pueden buscarlo ahí y formarse y como empaparse de eso. Sepan que el manual es su arma, es su herramienta para saber, pero ojo, no es como leer el manual no les enseñará obligatoriamente a debatir, pero sí les enseñará a cómo funcionan las reglas o las bases que ustedes necesitan como para entender este formato. Entonces les recomiendo encarecidamente auxiliarse del manual de SEMUDE y cualquier duda o cualquier cosa que ustedes tengan, pues, probablemente ahí mismo. Pero también de argumentos, debates que ustedes tengan. Y nada, gracias, eso ha sido todo por ahora. Y nada, un placer haberles acompañado en este taller en el día de hoy. Creo que Daniel tiene que pasar ahora, Daniel. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría agradecer a ti en primer lugar por estar presente en esta vez, debido a todo lo que se ha presentado y a todos los participantes por esperar media hora y estar presente demostrando su compromiso. También me gustaría añadirle que su próximo taller será el miércoles, este miércoles, que creo que es 5, y será de cámaras altas. Nos estará acompañando una persona muy especial desde Colombia y espero verlo por allí. Y a partir de entre miércoles y jueves tendrán su cronograma que podrán anticiparse con mucha más antelación y organizarse para estar presentes en los talleres. Y ya solo eso. También vi una mano levantada.
puede proceder con su cuestionante o su aportación. El chico, la chica o el chique que levantó la mano, por favor, exprésese. Queremos escucharle. Al parecer no hablará, pero si alguno de ustedes les surge una duda, luego se detallan, me pueden escribir al privado y yo con gusto estaré asistiendo. Y buenas noches nuevamente y muchas gracias. Nos vemos el miércoles si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche.